En las profundidades del océano, más allá de la comprensión humana, yace una criatura que ha dominado la imaginación del siglo XX y XXI. Cthulhu. No es un demonio tradicional ni un monstruo común, sino un mito moderno, nacido de la mente de un hombre, pero convertido en arquetipo universal del terror cósmico. Bienvenidos a Sombras Eternas. Hoy exploraremos la oscura historia de Cthulhu, su origen, su naturaleza indescriptible y su legado en la cultura popular. Si disfrutas de estos viajes a lo más profundo de la mitología y la ficción, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué otro ser oscuro quieres que analicemos. Origen y naturaleza. El nacimiento de Cthulhu no se encuentra en tablillas de arcilla ni en tradiciones orales milenarias, sino en las páginas de una revista pulp en 1928, cuando Howard Phillips Lovecraft publicó su relato La llamada de Cthulhu en Weird Tales. Allí introdujo a un ser que redefiniría el horror para siempre. Cthulhu forma parte de los llamados Grandes Antiguos, entidades cósmicas que llegaron a la Tierra en un pasado remoto, antes incluso de la existencia de la humanidad. Lovecraft describe a estos seres como poderosos, inmortales y ajenos a toda lógica humana. Son dioses en el sentido más frío y terrible de la palabra. No benevolentes, no malvados, simplemente indiferentes. La figura de Cthulhu destaca entre ellos por su culto extendido y por la intensidad de su influencia en los hombres. Según el mito, su llegada a la Tierra estuvo marcada por el levantamiento de la ciudad ciclópea de R'lyeh, construida con geometrías imposibles y hundida bajo el Océano Pacífico. Allí yace prisionero, atrapado en un sueño profundo que no es muerte, sino un estado de latencia, aguardando a que las estrellas se alineen para despertar. Su naturaleza desafía toda comprensión. Lovecraft lo describe con tentáculos, alas de murciélago y un cuerpo colosal, pero siempre dejando claro que esa es apenas una aproximación. El verdadero Cthulhu no puede ser captado por la mente humana, y quienes lo vislumbran en sueños o visiones terminan enloquecidos. Lo más perturbador es que, incluso en su letargo, Cthulhu ejerce poder sobre el mundo, proyecta pensamientos y visiones en las mentes sensibles, inspirando cultos secretos en distintos rincones del planeta. Estas sectas creen que, cuando despierte, los hombres serán destruidos o esclavizados, y la Tierra volverá al dominio de los antiguos. En esencia, Cthulhu encarna el horror cósmico de Lovecraft, la idea de que la humanidad no es el centro del universo, sino apenas un accidente irrelevante en un cosmos gobernado por fuerzas primordiales y monstruosas. Apariencia. La figura de Cthulhu es uno de los mayores aciertos de Lovecraft, indescriptible en su totalidad, pero reconocible en sus rasgos fragmentados. El escritor juega con la idea de que la mente humana solo puede captar una sombra de su auténtica forma, y que intentar comprenderlo en plenitud conduce a la locura. Aún así, se nos ofrecen pinceladas que construyen un retrato inolvidable. Cthulhu es descrito como una criatura colosal, de escala titánica, tan alta como un edificio, con un cuerpo vagamente humanoide, musculoso y cubierto por una piel de textura reptiliana. De su rostro emergen tentáculos retorcidos, semejantes a los de un pulpo gigantesco, que sustituyen lo que debería ser su boca. Sus ojos brillan con un fulgor alienígena, frío y cruel, como ventanas hacia una inteligencia abismal. En su espalda se despliegan unas alas membranosas, semejantes a las de un murciélago o a las de un dragón, que acentúan su carácter híbrido e imposible. Sus manos y pies son garras inmensas, capaces de desgarrar el acero y aplastar barcos como si fueran juguetes. El propio Lovecraft señala que, más allá de estas descripciones, la geometría misma de su cuerpo es anómala. Los ángulos no parecen corresponderse con nuestra realidad. Su mera forma contradice las leyes de la física. Esto refuerza la idea de que Cthulhu pertenece a otro plano de existencia, y que lo que los humanos ven es apenas una proyección deformada de su verdadera esencia. Lo más aterrador no es su tamaño o sus tentáculos, sino la sensación que transmite, un poder abrumador, indiferente y eterno. Quienes lo contemplan quedan marcados, no por lo que ven, sino por lo que intuyen.
la certeza de que su mera presencia significa el fin de la humanidad. En definitiva, la apariencia de Cthulhu es una amalgama de pulpo, dragón y deidad humana, pero distorsionada hasta alcanzar lo incomprensible. Un ser que parece diseñado no solo para aterrorizar, sino para recordarnos nuestra pequeñez frente al cosmos. La llamada de Cthulhu, el relato fundacional de 1928. La llamada de Cthulhu es mucho más que una simple historia de terror, es el manifiesto del horror cósmico de Lovecraft. Está escrito como una investigación fragmentada, a partir de testimonios y documentos que poco a poco revelan la existencia de algo inconcebible. El narrador principal, Francis Wayland Thurston, descubre notas dejadas por su difunto tío, un profesor de la Universidad de Brown, especializado en lenguas semíticas. Entre esas notas se detalla la existencia de un culto secreto que adora a una criatura llamada Cthulhu, y la investigación comienza a revelar un mosaico de horrores dispersos en distintos rincones del mundo. Los primeros indicios llegan a través de un escultor perturbado, atormentado por sueños en lo que veía figuras ciclópeas, mares tempestuosos y un rostro tentacular que lo obligaba a tallar estatuillas grotescas. Otros informes provienen de rituales celebrados en pantanos de Luisiana, donde sectas afrocaribeñas recitaban extraños cánticos, siempre repitiendo el siniestro mantra que está apareciendo en pantalla, el cual significa: en su morada de Riley, el muerto Cthulhu aguarda soñando. La historia alcanza su clímax con el testimonio de un grupo de marineros noruegos que, tras una tormenta, encuentran la ciudad perdida de Riley, emergida temporalmente de las aguas del Pacífico. Lovecraft describe Riley como una urbe imposible, de geometrías no euclidianas donde los ángulos parecen desafiar la lógica humana. Allí, accidentalmente, los marineros liberan a Cthulhu de su letargo. La criatura colosal surge del océano, descrita como una montaña que camina, un ser que ninguna mente humana puede abarcar sin quebrarse. Ante su mera visión, varios marineros enloquecen, otros son devorados o aplastados como insectos. El horror se interrumpe cuando el capitán del barco, en un acto desesperado, embiste a la masa titánica de Cthulhu con la proa. El cuerpo del dios se abre como si fuera de humo o arcilla, descomponiéndose y reconstruyéndose de inmediato. No obstante, la criatura regresa a las profundidades y con ella la ciudad vuelve a hundirse en el océano. El relato concluye con un aire de fatalidad inevitable. Cthulhu duerme de nuevo, pero no está muerto, solo espera. Y Lovecraft deja claro que, cuando las estrellas se alineen, su despertar será definitivo y la humanidad no tendrá escapatoria. La llamada de Cthulhu no solo nos presentó al gran antiguo, sino que también estableció la esencia del mito, el conocimiento prohibido, los cultos ocultos, la fragilidad de la mente humana y la certeza de que el verdadero terror no es la muerte, sino la insignificancia del hombre frente al cosmos. El culto de Cthulhu. Si algo vuelve aterrador al mito de Cthulhu, no es solo la criatura misma, sino la certeza de que no está sola en su sueño. En todo el mundo existen sectas, órdenes secretas y devotos fanáticos que, generación tras generación, han mantenido viva la adoración al gran antiguo. Lovecraft lo deja claro en la llamada de Cthulhu. El culto no es local ni reciente, sino global y ancestral. Sus raíces se hunden en los albores de la humanidad, mucho antes de que las religiones conocidas organizaran sus doctrinas. Iconografía y rituales. Los cultistas adoran pequeños ídolos tallados en bajorrelieves de basalto o piedra verde, representando la figura de Cthulhu con cabeza cefalópoda, cuerpo humanoide y alas membranosas. Estos objetos no solo son símbolos de devoción, sino también llaves místicas que conectan con el gran antiguo en los sueños. Los rituales incluyen sacrificios humanos considerados ofrendas para mantener el contacto con el durmiente. Cánticos hipnóticos en lenguas arcanas, siendo el más repetido el canto ya mencionado en el punto anterior, el cual es casi impronunciable. Estados de trance onírico, donde los sacerdotes aseguran recibir visiones directamente desde Riley. Poderes y habilidades. Cthulhu no es solo un monstruo marino, sino un dios cósmico, cuyo poder se manifiesta en distintos niveles. Fuerza colosal, su cuerpo gigantesco, mezcla de hombre, pulpo y dragón, puede destruir barcos y ciudades con facilidad.
es prácticamente invulnerable y su carne se regenera incluso tras heridas devastadoras. Inmortalidad, no muere, simplemente duerme, en R'lyeh hasta que los astros marquen su regreso. Su letargo es un estado de existencia eterna. Poder psíquico y onírico, proyecta sueños y visiones humanos sensibles, provocando locura o inspirando a sus cultistas. Su influencia mental puede manipular y someter a multitudes. Influencia cósmica. Su despertar depende de las alineaciones de las estrellas, lo que lo conecta con otras entidades mayores del panteón Lovecraftiano. Dominio sobre la humanidad. Se cree que, al despertar, podría esclavizar a la especie humana sin necesidad de destruirla. Locura y terror. Contemplarlo basta para quebrar la mente humana, pues su mera existencia es incomprensible para la razón. En esencia, Cthulhu es una fuerza viva del caos universal, cuyo poder físico destruye. Su influencia psíquica corrompe y su esencia cósmica recuerda a la humanidad su total pequeñez. Cthulhu en la literatura de Lovecraft. Cthulhu es, sin duda, la criatura más reconocida del universo literario creado por H.P. Lovecraft. Su primera y más célebre aparición ocurre en el relato La llamada de Cthulhu de 1928, publicado en la revista Pulp Weird Tales. En esta obra, Lovecraft no solo describe a la criatura, sino que introduce la idea de un culto secreto que lo venera, expandiendo el terror más allá de lo físico y llevándolo al terreno de lo psicológico y lo cósmico. Sin embargo, Cthulhu no se limita a un solo relato. Lovecraft lo menciona en otros textos como El que acecha en el umbral, de 1937, donde su culto es citado como parte de una red más grande de adoradores de los primordiales. También aparece en El morador de las tinieblas, 1935, y en correspondencias del propio autor, que expanden la mitología en torno a su figura. Incluso algunos relatos como La sombra sobre Innsmouth de 1936 no hablan directamente de Cthulhu, pero desarrollan el mismo universo de seres ancestrales, conectando a los profundos con la vasta red de horrores cósmicos. Lo interesante es que Lovecraft nunca entrega una historia completa o lineal sobre Cthulhu. En lugar de eso, lo presenta como un fragmento de un universo más grande. Una pieza de un rompecabezas que jamás puede ser comprendido en su totalidad por la mente humana. Esta ambigüedad es clave en su narrativa. El horror no está en lo que se muestra claramente, sino en lo que se sugiere y en la certeza de que existe un poder insondable más allá de nuestra comprensión. Finalmente, hay que destacar que Lovecraft usó a Cthulhu como un símbolo de su concepto del horror cósmico, la insignificancia del ser humano frente a las fuerzas ancestrales y eternas. La figura del gran durmiente de R'lyeh es el recordatorio de que, tarde o temprano, estas entidades podrían despertar, arrasando con todo lo conocido. Cthulhu en la cultura popular. La sombra de Cthulhu se extiende mucho más allá de las páginas de Lovecraft. Su influencia es tan vasta que lo encontramos en películas, series, cómics, videojuegos, música y hasta en la mesa en los jugadores de rol. Cine y televisión. Cthulhu rara vez aparece de forma directa en el cine, pero su huella es inconfundible. The Call of Cthulhu, 2005, rodada como una película muda en blanco y negro, recrea de manera fiel la atmósfera de la historia original. En The Mist, 2007, basada en Stephen King, los monstruos que emergen de otra dimensión evocan la esencia del horror Lovecraftiano. Criaturas colosales, incomprensibles, que parecen arrancadas del propio océano de R'lyeh. Uno de los ejemplos más recordados es True Detective, 2014. Su primera temporada no menciona a Cthulhu directamente, pero su atmósfera, los símbolos extraños y los cultos oscuros son un claro homenaje al terror cósmico de Lovecraft. Y luego está el caso más inesperado, South Park. En la saga de episodios Coon and the Friends, 2010, Cthulhu despierta y arrasa con la ciudad mientras Eric Cartman, en uno de sus delirios, se convierte en su aliado. La mezcla de humor y destrucción convirtió esos episodios en un referente cultural que presentó al gran antiguo a una audiencia completamente distinta. Literatura y cómics. Tras la muerte de Lovecraft, otros escritores como August Derleth, Brian Lumley y Ramsey Campbell expandieron el universo de los mitos de Cthulhu, dándole continuidad y conectando a Cthulhu con un panteón aún mayor. En los cómics, su presencia es igual de fuerte,
Hellboy, por ejemplo, tiene múltiples historias donde los horrores primigenios recuerdan a Cthulhu y sus hijos. Marvel también ha jugado con su legado, creando criaturas cósmicas que rinden tributo a los antiguos. Incluso existen adaptaciones gráficas de la llamada de Cthulhu, que acercan a nuevas generaciones a la visión original de Lovecraft. Música. La música encontró en Cthulhu un símbolo perfecto del oscuro e inabarcable. Metallica lo inmortalizó con su tema instrumental The Call of Cthulhu, 1984, homenaje directo al relato. Bandas de metal extremo como Morbid Angel y Cradle of Filth han hecho referencias a él en su discografía, convirtiéndolo en parte de la identidad sonora del metal. Y más allá del género, su nombre aparece en portadas, letras y atmósferas, siempre asociado al terror insondable del cosmos. Videojuegos. El terreno de los videojuegos abrazó con fuerza a Cthulhu y sus mitos. Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, 2005. Marcó un antes y un después al combinar exploración, locura y combate en un survival horror memorable. Call of Cthulhu, 2018. RPG narrativo. Recuperó la esencia de la investigación y la fragilidad humana frente a lo incomprensible. Eternal Darkness, 2002, planteó la lucha contra dioses primigenios en un ambiente de locura progresiva. En World of Warcraft, los antiguos dioses Cthulhu y Yogg-Saron son una reinterpretación clara de Cthulhu y sus semejantes. Incluso Minecraft tiene mods en los que los jugadores construyen templos y rinden culto al gran antiguo. Y en Smite, Cthulhu aparece como un dios jugable, imponente, con un diseño que captura toda su grandeza y su horror. Para finalizar, en este punto me expandiré un poco más, ya que es mi videojuego favorito y créanme, tiene que ver, algo indirectamente, con Cthulhu. El videojuego Bloodborne de 2015 es quizás la obra más cercana al espíritu de Lovecraft en el mundo moderno. Aunque nunca menciona a Cthulhu, está impregnado del mismo horror cósmico. Dioses antiguos, cultos secretos y la locura que surge al ver más de lo que el ser humano debería comprender. Los llamados grandes, The Great Ones, como Ebrietas, hija del cosmos, evocan directamente a Cthulhu y a los primordiales. Son entidades tentaculares, incomprensibles, que existen más allá de la dimensión humana. Como en Lovecraft, su mera presencia corrompe la mente y el cuerpo de quienes los buscan. La mecánica de la lucidez traduce el concepto central del horror cósmico. Mientras más conocimiento obtiene el jugador, más horrible y verdaderos se vuelven los horrores que lo rodean, reflejando la locura inevitable al descubrir realidades prohibidas. Bloodborne logra lo que Lovecraft insinuaba en sus textos, hacer sentir al jugador pequeño, frágil y vulnerable, ante dioses que no pueden derrotar ni comprender. En definitiva, Bloodborne no solo se inspira en Cthulhu, es el heredero espiritual más fiel del horror cósmico en los videojuegos, llevando al jugador a experimentar la insignificancia y el terror de enfrentarse a lo incomprensible. Si quieren saber más sobre algún personaje de Bloodborne, déjenlo en los comentarios y en un futuro podríamos traer un video dedicado a este gran juego. Juegos de mesa y rol. En la mesa, Cthulhu reina desde hace décadas. El RPG La llamada de Cthulhu de 1981 se convirtió en un clásico absoluto. En él, los jugadores encarnan investigadores que luchan contra cultos y horrores que los superan en todo sentido. Los juegos de mesa como Arkham Horror, Eldritch Horror o Mansion of Madness expanden esa experiencia cooperativa donde detener el despertar de los primigenios es siempre una carrera contra el tiempo. Incluso Magic the Gathering ha incluido cartas inspiradas en Cthulhu, confirmando que su legado trasciende medios y generaciones. Religión y cultos modernos. Existen grupos que, entre la parodia y lo serio, han creado religiones ficticias en torno a Cthulhu, como la Iglesia de Cthulhu, nacida en Internet. Cthulhu no es solo un monstruo literario, es un símbolo cultural. Puede aparecer en una película de terror, en un cómic de superhéroes, en un videojuego de culto o incluso en una parodia animada, y siempre conserva su poder aterrador. Su sombra cósmica es tan vasta que, aunque cambie de medio, nunca pierde ese aire de misterio y grandeza que lo hace inolvidable. Legado. Cthulhu es más que un monstruo, es el símbolo del terror cósmico, representa lo desconocido, lo incomprensible y lo inevitable.
su legado sigue creciendo en cómics, películas, juegos de rol y videojuegos. A día de hoy, el nombre de Cthulhu es sinónimo de un miedo que trasciende épocas, la certeza de que el ser humano es apenas un susurro en un universo dominado por fuerzas insondables. Así concluye nuestro viaje a las profundidades del océano y la mente humana. Cthulhu, el gran antiguo, sigue soñando en su prisión submarina, aguardando el momento en que las estrellas se alineen y regrese para reclamar la Tierra. Y recuerda, en su morada de Rilé, el muerto Cthulhu aguarda soñando. Si quieres más exploraciones como esta, suscríbete a Sombras Eternas. Es totalmente gratis y así te podrás enterar de nuestros próximos videos. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué otros dioses, monstruos o mitos oscuros quieres que investiguemos. Nos vemos en el próximo video.